Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Si hay un líder político en la región latinoamericana que llama la atención a muchos de los seguidores de todos estos temas políticos, es Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que tiene un estilo muy particular porque, aunque no es un hombre que ha hecho del interés por los temas internacionales, digamos que algo que forme parte de su agenda fundamental, lo cierto es que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues llama la atención cómo él, aún siendo una figura concentrado única y exclusivamente en temas de política interior, se ha convertido en una figura de quilate global, si no global, al menos de mucho peso regional. Aunque vuelvo a decir, él como presidente de México no se ha caracterizado por tener una agenda exterior amplia en tanto él figura, salvo la visita que hizo a los Estados Unidos recientemente, en la que se reunió, por ejemplo, con la vicepresidenta Kamala Harris. Pues no hay testigo, no hay evidencias de que este sea un hombre un jefe de Estado que esté atraído por convertirse en una figura internacional. Y lo llamativo de esto, decíamos al inicio de este comentario, es que Andrés Manuel López Obrador tiene esa popularidad internacional y esa misma actitud alejada del foro internacional desde antes de ser presidente, cuando era en principio candidato presidencial y luego cuando ya se convirtió en un líder fundamental de la izquierda latinoamericana. Eso hay que ponerlo en su contexto. En ese mismo contexto, en el tiempo de Hugo Chávez, se consideraba también una figura de referencia en la región. Aún no fue presidente de México en ese momento. Y realmente Andrés Manuel López Obrador tiene una altísima popularidad en un fenómeno interesante, porque hay presidentes, por ejemplo, como el propio Hugo Chávez, Rafael Correa, por poner otro ejemplo, Juan Manuel Santos, por ponerlo de distintos orbes del espectro ideológico, que sí se han interesado por tener una incidencia allende las fronteras de sus países. Y lógicamente cada uno, en función de eso, cosecha un tipo de popularidad determinada. Este no es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho siempre una vida política muy orientada a México, pero que aún así se ha colocado como un líder de referencia regional, sobre todo desde el punto de vista de la izquierda. Pero una vez presidente, Andrés Manuel López Obrador también ha generado un entusiasmo fuera de las fronteras de México, y eso es importante. He querido comenzar por aquí este comentario porque quisiera también ver cómo se replica eso a nivel de la política interna en México. Y la verdad es que Andrés Manuel López Obrador también conserva, como presidente de México, una importante popularidad, un importante arraigo en la gente, que se evidencia cada vez que hay una medición de simpatías electorales en México. Cada vez que eso ocurre en los Estados Unidos de México, pues se afianza el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y se fortalece la popularidad de Morena, de su movimiento de regeneración nacional,
Morena, liderado por Andrés Manuel López Obrador, que a día de hoy conserva su condición de fuerza mayoritaria en México. Esto está explicado básicamente por dos fenómenos. El primero, que para mí es el más importante de todos, es que Andrés Manuel López Obrador, una vez llegado al gobierno, se ha apegado totalmente a aquello que le hizo popular, aquello que le hizo ganar la atención pública, y sobre todo se le ha notado el empeño como presidente de México de poner en realidad aquello que prometió. Y eso, esté usted de acuerdo o no, yo personalmente estoy en desacuerdo de muchas de las visiones que tiene Andrés Manuel López Obrador, pero aún usted considere que un líder político que ha conquistado la mayoría con un discurso y unas propuestas determinadas, aún usted considere que aquello es incorrecto, si ese líder se apega a eso, evidentemente que la base social de apoyo, la base política de apoyo que le llevó al poder, se va a mantener con él, a menos que esas medidas, que esas visiones, que esas líneas de programas de gobierno que tenga ese mandatario o ese líder político en el mando de la cosa pública se evidencien totalmente desastrosas, que no es el caso. Entonces, eso ha configurado a Andrés Manuel López Obrador y al Morena, por vía de consecuencia, como una figura y un movimiento político que tiene hasta este momento la sartén por el mango en México. Por contraposición, eso está alimentado y fortalecido porque las alternativas políticas, los líderes de oposición, los partidos opositores, Andrés Manuel López Obrador y el Morena, además del descrédito en que se encuentran, tienen otras dos situaciones. Una tiene que ver con la falta de un liderazgo real y efectivamente que conecte con esos sectores que se encuentran disgustados o descontentos con la labor de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por el otro lado, que su intento de coaligarse, hablo del PRI y del PAN fundamentalmente, el denominado PRIAN, que ellos llaman como una alianza Va por México, esa coalición no ha podido conectar todavía con el interés de la gente, ni siquiera con los descontentos, porque por contraposición también ha caminado importantemente en la oposición el denominado Movimiento Ciudadano, que está desvinculado de las estructuras tradicionales y que ha motorizado la actividad política en México a través de figuras nuevas, de figuras de relevo, entre los que destacan el gobernador de Nuevo León y el hijo de Luis Donaldo Colosio, que así se llama también, Luis Donaldo Colosio, que figura como un potencial candidato presidencial opositor en las elecciones de 2024. Hemos hecho toda esta panorámica por la política de México, básicamente para poner sobre la mesa un tema que empieza a conquistar la atención de la gente. Y me refiero a quién va a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en México no hay reelección para ningún puesto electivo. Cada mandatario, cada legislador, cada alcalde incluso, pues lo hace por un solo periodo. Un solo periodo y ya. Y eso genera en México, obviamente, toda una dinámica de ver cómo se van a mover las fichas pasado el periodo. La tradición mexicana es que repite con sus partidos. Tradición esta rota
ahora con Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque el PRI duró 70 años en el gobierno y luego el PAN pues hizo 2 periodos, uno con Vicente Fox en el año 2000 y otro con Felipe Calderón. Se pensaba en algún momento que Enrique Peña Nieto con el PRI iba a inaugurar una nueva era del PRI basado en un nuevo liderazgo, dejados atrás los denominados dinosaurios priistas. Sin embargo, tuvo una gestión de gobierno desastrosa que lo que hizo fue llevar hasta el piso las posibilidades que tenía ese nuevo movimiento regenerador en el PRI. El PRI de México, Partido Revolucionario Institucional, para los que no están familiarizados con la nomenclatura, PAN, Partido de Acción Nacional, PRD, Partido de la Revolución Democrática, y Morena, como ya hemos dicho, Movimiento de Regeneración Nacional. Montado ahora la posibilidad sustentada por las recientes elecciones regionales en las cuales se ha impuesto Morena con suficiencia, con contundencia, ya se habla la sucesión presidencial del año 2024 en mor de quién será el candidato de Morena, porque a ese candidato o candidata de Morena se le proyecta la posibilidad de ser el ganador de las elecciones, tomando en cuenta primero que a falta de un año para llegar al Ecuador de su, bueno, ya culminados prácticamente 2/3 de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, su popularidad se mantiene alta, la fortaleza de su movimiento también, sin mayores fisuras. Se entiende que el candidato de Morena será, o la candidata de Morena será, quien tendrá todas las posibilidades de ser el nuevo presidente de México, el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, que además contribuye a la narrativa, al relato, porque recientemente ha dicho que quien le suceda como candidato de Morena en el 2024 será superior a él. Claro, hay siempre la expectativa en este tipo de movimientos, sobre todo cuando son tan fuertes, de que haya divisiones. Y por eso Andrés Manuel López Obrador ha dicho ya con tiempo, hace unos meses, que quien resulte candidato lo va a hacer a través del método de las encuestas. No habrá allí proceso de primarias abiertas. Y aunque todavía oficialmente no hay abierto un proceso para eso, el propio Andrés Manuel López Obrador en una entrevista hace un año tiró al agua sus posibles candidatos. Habló de Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Habló de Marcelo Ebrard, actual canciller mexicano. Habló de Ricardo Monreal, senador de la mayoría de Morena en el Congreso. Y también, aunque no lo mencionó en esa, pero ya lógicamente también empieza a verse como una figura que podría presentarse, habló de Adán Augusto, que es su actual secretario de Gobernación, que dicho sea de paso, es de esas cuatro figuras que hemos mencionado, quien se ve más cerca de Andrés Manuel López Obrador, que quizás si hubiera el método del dedazo, probablemente Adán Augusto sería el elegido por Andrés Manuel López Obrador. Incluso en México se habla de la AAA, Andrés y Adán Augusto. Ahora, es en esa proyección que empiezan ya a darse resultados de encuestas. Y hasta este momento, quien lidera todas las encuestas es la gobernadora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Una mujer de tradición de izquierda en México, muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, junto con él todo el tiempo. De hecho, siempre ha sido una protegida, una pupila de Andrés Manuel López Obrador, y que tiene una alta popularidad. Recientemente apareció una encuesta publicada por El País,
de España, que la coloca a ella con una alta popularidad y con una alta valoración, incluso medida con sus demás compañeros, Marcelo Ebrard, Monreal y Adán Augusto, ella parece tener la delantera. Quien sigue en esa carrera es precisamente el actual canciller Marcelo Ebrard, que aunque ha tenido sus idas y venidas con Andrés Manuel López Obrador, fue en algún momento su contradictor interno cuando ambos eran miembros del PRD, actual canciller. Fue también jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue quien le sucedió a Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de esa ciudad, que tiene grandes condiciones como político. Personalmente es de mi simpatía en términos de cómo se maneja, de cómo maneja los temas. Ha hecho una gestión como canciller impecable. Tiene un importante arraigo en la sociedad mexicana, pero parece que va a tener que emplearse a fondo para poder conseguir la candidatura de manos de Claudia Sheinbaum. Las otras dos figuras, Monreal, senador, que sí se considera, digamos que una suerte de, yo no diría contradictor interno en el Morena de Andrés Manuel López Obrador, pero sí una figura con cierto tinte de independencia, de autonomía con respecto al líder y fundador de ese movimiento, que es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Morena nace luego de que Andrés Manuel López Obrador considerara que su tiempo en el PRD de México había concluido y que él debía salir a formar una nueva organización política basada y fundamentada en movimientos sociales. Y ese fue el Morena, que fue yendo de menos a más hasta conquistar en poco tiempo la presidencia de México en el año 2018. Ese es un movimiento fundado en 2013, más o menos, que tiene sus inicios por allí. Hizo un sprint en 5 años. Entonces, en ese contexto, en ese ámbito, para analizar en la nomenclatura de Morena, quién podría ser el candidato, aquí hay varios elementos a poner sobre la mesa. Hay que tomar en cuenta que estamos todavía a más de un año de que eso pueda definirse. Yo pienso que quizás en el último trimestre del año 2023 Morena va a decidir su candidatura presidencial. Recordemos que las elecciones en México son en julio del año 2024. Es decir, que perfectamente Morena, como es el partido de mayor potencialidad, como tiene unos candidatos muy bien valorados, con un alto posicionamiento, pues podría perfectamente escoger su candidato ya, digamos que entrado enero del año 2024. Entonces, partiendo de allí y haciendo las salvedades que todavía es muy temprano, faltan cosas por ver cómo se van a desarrollar, pues de estos candidatos hasta ahora, los únicos que han dicho abiertamente que van por la presidencia de México son Marcelo Ebrard y Monreal. Tanto Adán Augusto como Claudia Sheinbaum pues todavía no lo han verbalizado de manera explícita, la posibilidad de buscar la presidencia de México. Sin embargo, eso es prácticamente un hecho. Ahora, viendo todas esas potencialidades, ¿qué yo veo en el camino? Bueno, Claudia Sheinbaum tiene muchas cosas a su favor, Tiene la popularidad, lógicamente, que la coloca, aún ella no haya verbalizado que quiere ser presidenta de México, tiene una alta popularidad y eso es un paso de avance. Es a día de hoy la candidata a vencer. En segundo lugar, tiene también como cosa importante que se considera también una representante del obradorismo, de las ideas de Andrés Manuel López Obrador. Se considera una mujer muy cercana a él. De hecho, ha sido prácticamente una delfín suya en muchos aspectos. No desde ahora, sino incluso desde antes de estar fundado Morena. La otra cosa que tiene a su favor, como es una mujer de izquierda, su condición de mujer
también contribuye al relato de las izquierdas. La equidad de género, la igualdad, presentar una mujer como candidata presidencial con posibilidades sería la primera vez en México, aunque ya el PAN tuvo una candidata en el año 2018, pero sin ninguna posibilidad real. Práctica, aunque inició con una gran popularidad, tuvo un gran arranque. Pero en el caso de Claudia Sheinbaum, lógicamente, pues tiene esas características que pueden hacerla, pueden convertirla a ella en presidenta de México, o al menos en la candidata de Morena. Lo negativo que tiene, y es uno de los vasos comunicantes con su principal competidor hasta ahora, que es Marcelo Ebrard, es que ella, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, tuvo un pequeñito problema. Hablamos de la tragedia de la caída de la línea número 12 del metro, que le costó la vida a muchos mexicanos y que se ha convertido en una sombra de su gestión de gobierno. Dicho sea de paso, esa línea de metro fue construida por su contrincante Marcelo Ebrard. Y habría que ver cómo eso termina aflorando y lastrando sus posibilidades, sobre todo porque se establece que ella tuvo responsabilidad importante por no por no dar los mantenimientos adecuados a esta línea del metro. Continuamos en esa misma línea con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es para mí, a día de hoy, el político mexicano mejor preparado para ser presidente de México. Es un hombre de izquierda, pero de una izquierda pragmática, con un gran conocimiento del manejo del Estado. Fue un jefe de gobierno de la Ciudad de México exitoso. Tiene también a su favor su trayectoria política, que no está solamente vinculada a Andrés Manuel López Obrador, sino que tiene una trayectoria propia, sobre todo en el tiempo en el que ellos dividieron. Y la otra cosa que tiene también ahí importante es su popularidad que tiene, aún desempeñando un rol que demanda poca presencia en terreno mexicano, sobre todo cuando usted tiene un presidente que no tiene como prioridad la política exterior, que no tiene como prioridad estar asistiendo a actividades internacionales, pues el canciller necesita estar fuera del país representando al Estado, aplicando y ejecutando la política exterior diseñada por el presidente. Aún así, su popularidad es alta. Lo dicen las mismas encuestas, que lo colocan a él con amplias posibilidades de ganar la candidatura, aunque por detrás todavía de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tiene en contra? Ya dijimos ese aspecto de que esa línea que se cayó, pues es algo que se hizo en su gestión y era un logro reivindicado por él como parte de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eso le puede pesar. También que ha estado vinculado, aunque él luego lo pudo superar, pero se le ha vinculado a casos de corrupción, a escándalos de corrupción que él luego ha podido solventar, pero ustedes saben que en este tipo de cosas siempre se ponen sobre la mesa todas esas situaciones que pueden hacer daño. La tercera cosa que le veo es que quizás Andrés Manuel López Obrador no tenga en él todo el peso de su confianza en comparación con Claudia Sheinbaum, porque, como ya dijimos, Marcelo Ebrard tuvo momentos de distanciamiento con Andrés Manuel López Obrador al punto tal que le disputó la candidatura presidencial del PRD en el año 2012 y que incluso hablaba en términos de que ya la carrera de Andrés Manuel López Obrador estaba acabada y cosas de la vida. Luego se fue con él a Morena, pero habría que ver si él puede generar un movimiento hacia arriba y competir
con Claudia Sheinbaum, que aunque la última encuesta habla de una distancia de 9 puntos, hubo otra que se publicó recientemente que dice que la distancia es más corta. Falta mucho tiempo todavía y habría que ver cómo se desarrolla su apuesta por la presidencia de México en el año 2024. Los otros dos candidatos, hablo de Ricardo Monreal, yo pienso que Ricardo Monreal no tiene mayores posibilidades. Incluso hay quienes dicen de él que si no resulta electo candidato de Morena, pues se iría a ser candidato presidencial por otro movimiento independiente, en el entendido de que él puede constituirse en el líder de la oposición a Morena, que hasta ahora no tiene líder opositor viable ni visible. La cuarta figura es Adán Augusto, que es el que menos se conoce en México, pero es el más cercano a Andrés Manuel López Obrador, que lo importó hacia el gobierno desde su estado natal de Tabasco. Adán Augusto tiene la gerencia del gobierno en sus manos, es la labor de la Secretaría de Gobernación. Es un hombre muy vinculado a Andrés Manuel López Obrador. Vuelvo y repito, si Andrés Manuel López Obrador tuviera la oportunidad de con un dedazo designar su candidato, no hay dudas de que escogería de frente a Adán Augusto. Las encuestas lo dan muy rezagado. No sé si él tendrá tiempo porque a él le ha faltado exposición nacional, que con la Secretaría de Gobernación la gana. Hay quien dice que el hecho de que Andrés Manuel lo haya designado como secretario de Gobernación recientemente es precisamente para solventar esa problemática que él tiene de falta de reconocimiento nacional, como una forma de irle colocando, porque ese es el candidato de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué yo creo que va a pasar? Es muy lejos para decir una cosa o la otra, pero yo pienso que la candidatura, y le va a parecer un pronóstico arriesgado este que le voy a decir, la candidatura de Morena va a ser o de Claudia Sheinbaum o de Adán Augusto. Yo no veo, por más que creo que es la persona que tiene mayores condiciones en México para ser presidente de ese país, hablo de Marcelo Ebrard, no veo ni a Marcelo Ebrard ni a Monreal con posibilidades ciertas de hacer una remontada tan fuerte como para lograr la candidatura de Morena. Para mí, el candidato o la candidata de Morena será Claudia Sheinbaum o Adán Augusto. Queda tiempo todavía para ver eso y lo vamos a proyectar más adelante. En el ámbito opositor, yo prefiero hacer un nuevo video analizando la oposición mexicana para que veamos cuáles son las posibilidades que tiene cada uno, pero ahí, y les adelanto un poquito, es muy claro que la oposición en México, en el caso de la coalición Va por México, no tiene una figura visible. Y en el caso del Movimiento Ciudadano, pues quien va descollando ahora es Luis Donaldo Colosio Jr., para decirlo de alguna manera. Y yo pienso que la única posibilidad que tiene la oposición mexicana de plantar cara a Morena es en base a una coalición amplia que incluya a Va por México con el Movimiento Ciudadano, con la candidatura de Luis Donaldo Colosio Hijo. Pero eso va a ser motivo de un nuevo video. Hasta aquí este análisis de líneas de guerra del día de hoy, no sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan sus comentarios y visiones con nosotros en este video. Hasta la próxima.